tal, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, vamos a continuar con en lo que nos quedamos en la última parte. Según esto, íbamos a empezar a hablar ahora sobre el efecto de la atenuación, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a esa parte, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo van con los ejercicios que quedaron para entregar con la carta de Smith? ¿Para cuándo eran los ejercicios, maestro? Perdón. Se supone que creo que las dejamos para hoy, ¿no? No, creo que habíamos dicho que íbamos a aclarar dudas también esta semana. Bueno, no como tal dudas, sino era hacer los ejercicios y en las dudas que nos atoráramos le íbamos informando. Pero para entregar como tal no pusimos fecha. Sí, profe, no pusimos fecha. Como dice mi compañero, nada más lo comentamos, pero no pusimos fecha. Nada más dijo que el viernes iba a ser el examen. Sí, dijo que más que nada para como reforzar el conocimiento y que practicáramos. Bueno, si no mal recuerdo, creo que ya habíamos hecho la semana pasada las aclaraciones, porque incluso alguien, no sé si fue aquí, pero preguntaba si podíamos hacer resúmenes. Justamente le decía que el viernes pasado era para revisar eso, ¿no? Porque lo dejamos precisamente para efectos de ir, pues ensayando, practicando con los ejercicios que tienen por ahí de la carta, de los ejercicios que habíamos dejado de la sesión pasada. Bien, pues no sé si alguien tiene algunas dudas todavía con respecto a los ejercicios. Adelante de una vez. Por mi parte, no, profesor. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Aquí quisiera hacer una observación. Habíamos visto en la semana pasada cuáles de los ejercicios que teníamos aquí eventualmente podían aplicar para el cálculo con la carta de Smith. Bueno, de una vez les digo aquí, el ejercicio 7 que estamos viendo aquí, ¿sí lo ven? Sí, Sí, maestro. profesor. Sí, profe. En este caso particular, si recordamos por ahí, ya habíamos dicho que mientras tuviéramos algunos parámetros para poder determinar las variables en términos de lambdas, en este caso aquí, parece que tenemos datos como las distancias en centímetros, pero no tenemos otro dato como la característica del medio, aunque sí contamos con ROE, ¿verdad? No sé si esta la pudieron representar en la carta. De hecho, ese bueno, personalmente ese no lo he hecho, maestro. Yo sí lo pude hacer, profe, pero no me dio el resultado de que tiene ahí en la respuesta. Y precisamente por lo mismo, ¿no? Por la distancia. Lo que pasa es que para hacerlo con la carta, forzosamente tendrían que hacer el cálculo analítico, ¿verdad? No sé si en el cálculo original, pues aquí podemos calcular este valor partiendo de que conocemos ROE y la impedancia característica. ¿Se acuerdan por ahí cómo calculábamos partiendo de esta ROE poder determinar algunos parámetros como la impedancia de carga? Hay una relación de ROE en términos del coeficiente de reflexión, ¿de acuerdo? Pero eso es analítico, ¿no? Aquí con la carta, como que estaría un poquito más complicado resolverla. No sé si me explico. Dado que aquí en este caso tenemos pues las distancias que están dadas en centímetros. Si hubiésemos tenido la posibilidad de poder calcular cuánto vale el lambda, en términos de lambda podríamos representar este valor. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, aquí en ese ejercicio, pues una de las características que tendríamos que hacer es, pues podemos resolverlo analíticamente, no como se hizo en su momento, si recordarán cómo resolvieron ese ejercicio con la carta, perdón, el método analítico.
Aquí, por ejemplo, calculan ZL, ¿no? Por ejemplo, esta ZL, si nosotros la queremos calcular con la carta, con los datos que tenemos, no sería posible. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente que determinar esto nada más con el método analítico. ¿Sale? ¿Sí está claro aquí, jóvenes? Profe. Sí, miren, a lo que voy, pues, por ejemplo, yo no puedo representar eh, aquí ZL porque no conozco el valor, ese es justamente el detalle. Aunque yo puedo eventualmente representar el valor de ROE, ROE vale 3. ROE, ¿dónde estaría en la carta, jóvenes? ¿Sí, sí me van siguiendo? Ruen, la carta estaría en la parte que dice SWR, en la parte de abajo. Para localizarlo ya estaría en la carta nuestra. Sí, del centro, ¿no? Midiendo del centro a allá. Ajá. Así es, así es. Sería en el A la punto, si izquierda. quiero, déjenme abrir la carta para mostrarles. Aquí está. ¿Sí ven mi carta ahí? Sí, maestro. Por ejemplo, miren, en esta carta, déjenme reducirla un poquito, nomás para que no se pierda mucho. Ahí la voy a dejar. Aquí en la carta, ¿dónde pasaría ROE? ROE la podemos poner como este punto, ¿verdad? ¿Sale? Pero aquí no estamos seguros, ¿verdad? Si por el hecho de que pase aquí, podríamos trazar este punto como el radio de la carta, ¿verdad? Y hacer aquí nuestro coeficiente de reflexión. ¿Se me explicó? ¿Qué tendríamos que hacer previo a poder comprobar eso? Si recordarán, para que yo pueda calcular el coeficiente de reflexión, ¿qué tengo que hacer? Pues trazar de aquí, de la escala, ¿va? ¿Sí lo ven? Coeficiente de reflexión. Sí, De maestro, aquí sí de la tenemos. escala, Sí. tendré yo que buscar cuánto vale ese coeficiente de reflexión. Y de ahí trazar ese punto de aquí, hacia donde de manera perpendicular, que cruce con el eje horizontal. Y ahí donde cruce es donde sería exactamente la distancia para que el valor de coeficiente de reflexión fuera este. ¿Sale? Pero ni aún así, aunque yo calculara el valor del coeficiente de reflexión partiendo de que conozco ROE, no sé dónde está ZL aquí. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, déjenme ver, en el ejercicio, okay, okay. Aquí, en el ejercicio, tenemos que la distancia de la carga al primer mínimo de tensión es de 3 centímetros. No podemos convertir esos centímetros en términos de lambda. ¿Sí me explico? ¿Sí van siguiendo la idea, jóvenes? Sí, profe. ¿Por qué? Porque si tuviéramos esto en lambdas, yo lo que podría decir, bueno, la carga se encuentra en el primer mínimo de tensión y en el primer máximo de tensión. Ya sabemos dónde están estos puntos, ¿sale? Pero la representación en centímetros, ¿qué tendría que hacer? Conocer cuánto vale lambda, para que en términos de lambda, partiendo de este 3 centímetros, poder calcular cuánto vale la lambda. Pero para poder calcular esto, ¿qué tenemos que conocer? La permitividad dieléctrica del medio, la epsilon R, ¿se acuerdan? Y la frecuencia de operación. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Esto lo vimos del cálculo anterior, por eso, si revisan el ejercicio 7, cómo lo hicieron analítico, vean ahí si podemos convertir eso, ¿verdad? Partiendo de que ya conocemos este valor. Pero en este caso, bueno, la idea era encontrar la carga ZL, pero con estos datos. ¿Sale? En el ejercicio creo que no nos da información de la permitividad dieléctrica relativa del medio ni la frecuencia de operación. Por eso es que el ejercicio 7 no es tan sencillo resolverlo con la carta. Analíticamente sí. ¿Sale?
¿Sí está claro tú? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pues bueno, pues creo que de los que habíamos visto, creo que el ejercicio 2, el 9 también dijimos que era la demostración, sin borrar todo esto. ¿Y qué otro había por ahí? Y creo que también el 5, profesor. ¿El 5 o el 6? El 5. Ah, ok. No, el 5 nada más era demostrativo. Acuérdense que aquí demostrar que una línea de distribución sin pérdidas y cargada con una impedancia reactiva pura. El módulo de coeficiente de reflexión vale la unidad. Pues está sencillo, ¿no? Una línea de transmisión sin pérdidas. Estamos hablando de que el coeficiente de reflexión es constante con una, con una, con una impedancia reactiva pura. La carga es impedancia reactiva pura. ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál podría ser un valor de reactancia pura? ¿Cuándo tenemos un valor de reactancia pura? Cuando ZL es igual a ¿qué? Cuando no tiene parte imaginaria, ¿no? Al contrario, cuando lo que no tiene la parte real. Ajá. Ah, sí, sí. ¿Ok? Ojo, sí, eso lo pueden demostrar con la carta, así como está el dibujito de la carta. Demostrar que en una línea de televisión sin pérdidas y con una impedancia reactiva pura, el módulo del coeficiente de reflexión vale 1. ¿Cuál es el módulo del coeficiente de reflexión? Pues el círculo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ese representa el valor de R igual a 0. O sea, diríamos que OA es igual a OC. Ah, pues sí. Entonces el módulo del coeficiente de reflexión pues les va a dar 1, ¿no? Ahí directamente en la carta. Este es sencillo, ¿no? Es prácticamente de concepto, diría yo. Maestro, ¿el uno cómo se haría? El 1, pues ya lo habíamos visto. Aquí tienes que buscar primero el coeficiente de reflexión y ese sí lo puedes expresar. Aquí sacas la magnitud y el ángulo y lo representas en el punto donde te dé la magnitud y el ángulo. Y esa sí la podemos representar. Ese ya lo habíamos explicado, ¿eh? Ya lo habíamos dicho. No sé si recuerdan por ahí que sí hubo la controversia y decir, bueno, ¿y cómo? Pues aquí podemos partir de que conocemos este valor, ¿ya? Saca su magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados. La magnitud es un valor. Ahora, ese coeficiente de reflexión tiene una magnitud. Ya vimos cómo lo podemos calcular con la carta. ¿Vale? En la escala, el punto donde te dé, trazas una línea que cruce el eje horizontal de la carta, donde están las líneas, y ese sería el punto de referencia para poder poner el radio. Recuerden que es una línea sin pérdidas. Y el ángulo que nos dé es donde va justamente a representar el punto que en este caso equivale al coeficiente de reflexión medido a 0.25 lambdas de la carga. Mira, aquí sí dice 0.25. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nos piden calcular el coeficiente de reflexión en las terminales de la carga. ¿Ya? Y si quiero en las terminales de la carga, pues va a ser el mismo valor del coeficiente porque es una línea sin pérdidas, pero aparte me voy a mover a 25 lambdas, ¿ya? Desde este punto donde tengo este valor hacia la carga. Esto ya lo hemos explicado, ¿eh? Es un caso diferente, digamos así, pero pues es igualmente representable en la carta. Recuerden que lo que estamos haciendo es trabajar con la carta para comprobar lo que manualmente pudimos hacer para esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Y por ahí parece ser que también este ejercicio, el ejercicio 4, parece que también habíamos dicho que no aplicaba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nada más tenemos que tener una impedancia, bueno, podemos representar la impedancia de carga de 100 y la relación de estacionaria vale 1.5. Aquí encontrar los dos posibles valores de impedancia característica de la línea. Bueno, podría ser en qué puntos, pues no, pero aquí no tenemos, bueno, podrían ser nada más representar los puntos máximos o mínimos de la impedancia, pero nada más sería una demostración aquí. No podemos hacer este cálculo con números. Lo que podemos representar esa impedancia de carga, no 100. ¿Dónde está esa impedancia de carga aquí? No, porque no conocemos Z0, sí, cierto. No, aquí no podemos. Sabemos que conocemos
la ROE y podemos calcular el coeficiente de reflexión. Podría ser, pero analítico, es más analítico este. Con la carta no es tan sencillo. Sí, va siguiendo la idea de este. Un poco, profesor. Aquí en este caso, pues no podríamos hacer el cálculo directo porque tenemos que calcular cuánto vale Z0 para efectos de representar este 100 en la carta. Y no lo podemos hacer porque no conocemos Z0. Entonces, aquí forzosamente tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Para calcular el valor de Z0. ¿Y cómo calculamos Z0? Pues partiendo de que conocemos ROE y hay una fórmula donde podemos calcular el coeficiente de reflexión ρ en términos de la ROE que tenemos aquí. Entonces, para este caso tampoco aplicaría el ejercicio 4, ¿no? Y creo que de ahí todos los demás, hasta la, ¿qué dijimos? Hasta la 12, ¿no? Sí, hasta el 12 había comentado, profesor. Sí. Los demás dijo que no. Sí, los demás pues creo que nada más sería el 2, el 4, como dijimos. El 2, El el 9. 4, El 9 también, profe. el 9 que era demostrativo, ajá. El 7. Y el 7, ¿no? Que acabamos de ver ahorita. Así es. Profesor, Pues y entonces, una pregunta aparte. Ay, perdón. así es. Adelante. El examen, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Nos daría un enunciado y de ahí lo trazaríamos en la carta? ¿O Ustedes cómo van más a o menos sería el hacer, examen? ustedes me van a responder el examen. Voy a poner aquí digamos, el ejemplo, ¿sí? Y les voy a poner lo que requiero de los cálculos. A lo mejor puede ser 2 o 3 incisos. Y lo que voy a hacer es por tiempo. Me van a ir respondiendo de tal manera que, así como van terminando, me van a ir entregando. Entonces yo voy a ir calificando con base a cómo llegaron y vamos a trabajar con un tiempo nada más. Yo espero que el viernes no tengamos inconveniente de la red o problemas en el que, por ejemplo, alguien no pueda mandarme su información. Yo espero que todos puedan. Por eso también lo quiero hacer rápido. Yo veo más o menos que en promedio 20, 30 minutos sí nos conectamos bien y sin problema. Digo, a menos de que el clima no nos ayude, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar que sea favorable también para ese día. Va a ser un Sí, solo ejercicio, va a ser un solo ejercicio con algunos incisos y pues voy a tomar en cuenta los tiempos. Y bueno, ahí les platico luego el día del examen cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? ok, profesor. ¿Y si sería este viernes o sería la próxima Sí, semana, profesor? Sí, sí, este sí, viernes sí o sí tiene que ser este prácticamente. viernes. Ah, ok. Confiamos con que la lluvia sí nos deje, porque ahorita pues anda lloviendo un poco fuerte. Sí. Sí, pero hay que hacerlo una vez para no tener contratiempos. ¿Ok? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, vamos a la parte complementaria que estábamos viendo de la parte que sigue de la línea, ¿no? Bien, hasta ahorita, por ahí les comenté la semana pasada que hasta ahorita lo que hemos visto prácticamente considera pues que estamos trabajando con las condiciones ideales, digamos así, ¿no? Sin complicaciones del sistema. Dicho lo anterior, pues a lo que me refiero es que retomando un poquito los conceptos de la impedancia característica, si recordamos la impedancia característica, pues es un parámetro que depende principalmente de los 4 elementos que conforman a una línea de transmisión. Ya vimos por ahí que la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia tienen una cierta forma de operar en la representación de Z0. Y por ahí en el inicio observamos cómo finalmente RL pues van en serie, ya dijimos por qué, y C y G también van en paralelo, también explicamos por qué, ¿no? Algunos de ellos son parámetros que dependen directamente del tipo de material y la condición de la corriente que circula a través de ellos. Los otros 2 elementos pueden eventualmente ser parámetros geométricos o derivados de las características dieléctricas del medio aislante, hablando en particular pues de la capacitancia y la conductancia. Entonces, en un principio decíamos que, bueno, para efectos de ahorrarnos o de hacer más sencillos los análisis, habíamos considerado que los valores, por ejemplo, de operación de la resistencia y la conductancia a ciertas frecuencias, pues eventualmente suelen ser despreciables porque no aportan mucho o no provocan un cierto efecto en cuanto a la energía
que se está transmitiendo a través de una línea. Entonces, por esa condición dijimos, bueno, vamos a despreciar esa condición y empezamos a hacer cálculos considerando que las líneas no tenían pérdidas. Es ahí entonces que todos esos cálculos los hicimos de manera idealizada, ¿ya? Partiendo de ese precepto, pues, de lo que se había comentado. Sin embargo, cuando ya hablamos de la parte de la atenuación, pues es importante explicar a qué se refiere la atenuación. Si recordamos hasta ahorita, en estos cálculos que hemos hecho, por ejemplo, el coeficiente de reflexión representa precisamente el efecto de la energía que llega a la carga, ¿verdad? Cuando tenemos líneas desacopladas principalmente, se da la posibilidad de que exista un coeficiente de reflexión. Y si recordamos el concepto, ¿qué es el coeficiente de reflexión? Pues es la parte proporcional de la energía que no se logra absorber o consumir por la carga y por lo consiguiente tiende a regresarse, que es justamente el análisis que hemos realizado con la carta de Smith y los últimos cálculos que hicimos de manera analítica. Entonces, ¿qué representa todo esto? Pues esencialmente lo que estábamos observando era que representábamos, ¿verdad?, el comportamiento que tiene esa onda senoidal que se regresa y que al final cuando se agrupa o se asocia con la energía que viene del lado opuesto desde el generador, pues empieza a provocar lo que conocemos como ondas, el efecto de ondas estacionarias, ¿no? Bueno, entonces, esa condición, pues eventualmente puede ser diferente cuando ya consideramos al coeficiente de reflexión. Y como dice por aquí el texto, también se menciona que esta consideración es válida en casi la mayoría de los casos prácticos porque depende finalmente de quién, de las distancias, ¿verdad?, de las distancias de los conductores. Finalmente, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando tenemos líneas que están cortas y la distribución de la energía desde la fuente hasta la carga son para líneas cortas, esa atenuación prácticamente la podemos considerar incipiente, despreciable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya condiciones diferentes, como dice aquí? Con ciertas situaciones, es decir, cuando aumenta la longitud de la línea, en ese caso el efecto del coeficiente de reflexión tiende a ser de interés, es decir, ya empieza a provocar cierto efecto. Entonces, dentro del análisis que tenemos aquí, vean, cuando hacemos esta evaluación, pues partimos de los conceptos que habíamos visto, ¿ah? Bien, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario de esto que dije aquí. No, pues no, hasta ahorita no. Pues. Ok. Bueno, entonces, decíamos entonces que si partimos de la expresión de la constante de propagación que tenemos aquí, podemos ver que esta ecuación fue la que obtuvimos en su momento, ¿verdad?, la cual representa a través de los parámetros que ya mencionamos, pues una fórmula para poder determinar esta condición. Si recordamos, gamma es un número complejo, ¿verdad?, donde su parte real representa la constante de atenuación que hasta antes de esta clase la habíamos considerado como especial alfa. Y la beta pues seguía siendo el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente. Entonces bien, sin perder objetividad y considerando esta expresión que tenemos aquí, podemos ver que aplicando ciertas reglitas que ya conocemos, aquí tenemos la raíz cuadrada del producto de un número que está acá dentro, de manera que podemos separar aplicando las identidades correspondientes a las equivalencias. Sacamos las raíces cuadradas, las separamos y hacemos las operaciones adecuadas. Finalmente observamos aquí que al hacer una factorización de ciertas componentes imaginarias, ¿ya?, lo hacemos para cada componente R más J omega L y G más J omega C. Se separan aquí, de tal manera que empezamos a dividir precisamente el comportamiento de estas dos expresiones, guardando siempre la equivalencia, ¿verdad? Pues finalmente, si vemos este procedimiento, ahí los invito a que hagan un análisis de esta condición, es equivalencia nada más. Finalmente, a lo que nos lleva es a lo siguiente, a poder representar a este parámetro de la constante de propagación, ¿verdad?, de manera complementada, digámoslo así, pero considerando los componentes reales e imaginarias que se pudieran obtener una vez haciendo esta pequeña reconfiguración equivalente de la expresión original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues lo que observamos aquí es que la parte real la podemos representar por esta ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Y si nosotros la reducimos, podemos observar que al reducir esta expresión, finalmente podemos llegar a una ecuación equivalente, como es la que tenemos aquí,
enumerada con la 280, ¿no? Entonces, es aquí donde viene la parte interesante, ¿verdad? Ahora ya tenemos que considerar esta alfa. Y ahora entendemos el por qué en su momento no quisimos agregarla para evitar hacer más complicado el análisis, ¿no? Sin embargo, entonces, con esta consideración, nosotros podemos revisar cuál sería o cuáles serían los cambios que afectarían directamente al momento de hacer los análisis, considerando ahora que ya existe la atenuación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ok, entonces, y por el otro lado, vean, si recordamos, también hacemos el mismo análisis donde la aproximación que tenemos aquí, hicimos, igualamos la parte real con alfa y la parte imaginaria con beta. Y si recordarán, beta pues prácticamente mantiene el mismo estatus, ¿verdad? Es decir, es la misma expresión que habíamos utilizado en comparación con los cálculos en los cuales despreciábamos a las pérdidas. ¿Ok? Que es lo que básicamente dice aquí, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, bien. Para este caso, entonces, si hacemos esta evaluación, podemos observar que la constante de fase, ¿verdad? Finalmente podemos ver que aquí se reduce la expresión que tenemos aquí. Y esto considerando lo siguiente, aquí en el párrafo se menciona bien, en alguna parte, que las pérdidas en un dieléctrico pueden ser despreciables en comparación con las pérdidas en conductores. Los conductores, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, este valor de pérdida que tenemos aquí, producto de la resistencia entre la impedancia, este cociente suele ser mayor, ¿verdad?, que este valor que tenemos aquí. Si recordamos cuáles eran los valores que teníamos de la conductancia, pues son valores muy pequeñitos, ¿verdad? Que si multiplicamos prácticamente un valor de 0 por Z0, ¿qué nos daría aquí? Un valor de 0.000001 por 0 prácticamente sería despreciable considerar este valor. Por esa razón, a alfa que tenemos aquí, la podemos reescribir en términos del cociente de R sobre 2Z0. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, considerando este análisis que acabamos de ver aquí, pues ¿qué va a pasar? De entrada vamos a tener que considerar un pequeño arreglo, un análisis aquí, que es todo lo que dice aquí, lo vamos a explicar con esta gráfica que tenemos aquí. Si recordamos, ZL siempre la conectamos aquí, ¿estamos de acuerdo? Aquí está la carga. Esto representaría la línea de transmisión y aquí, en este punto Z0. Hacia acá tenemos al generador. Entonces, en una condición normal, como normalmente la habíamos hecho, siempre decíamos que la onda que se reflejaba mantenía un estatus constante, es decir, un valor que venía aquí y en teoría, como no estamos considerando las pérdidas, perdón, pues prácticamente este valor era constante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esto. Ok, sin embargo, en esta condición, lo que va a pasar es que ahora la señal va a tener un comportamiento así como este, como el que está en color negro. A lo que voy con esto es, déjenme borrar lo primero que hice aquí. Lo que quiero decir con esto es que ahora, pues poniendo esta misma línea, la onda que viene aquí de regreso, a medida que pasa el tiempo, va a empezar a sufrir una atenuación. Y es lo que se conoce como el efecto de la constante de atenuación. Dicho de otra manera, pues, el valor de la parte proporcional de la energía que aquí llega a la carga, la cual una parte interesante la absorbe la carga o la consume la carga, la parte que se regresa finalmente es la que eventualmente regresa hacia el generador, pero a medida que pasa el tiempo, perdón, esta energía o este valor, esta amplitud de la onda que se está reflejando tiende a ser cero, se atenúa. Ese es el efecto que va a provocar la constante alfa. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, maestro. Ok, entonces, dicho lo anterior, esto representa aquí el patrón, como dice por aquí, es un patrón de la onda estacionaria, considerando las pérdidas, vea, producto de que el coeficiente de regresión ya es un valor diferente a cero. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué efectos va a provocar esto en el coeficiente de reflexión? Pues miren, de entrada el coeficiente de reflexión sabemos que es un
número complejo, ¿verdad? Donde ya de entrada habíamos visto que el coeficiente de reflexión no es más que la relación que hay entre la onda que se refleja y la onda incidente, que es B sobre A respectivamente. Si recordamos, en los cálculos que hicimos, siempre mencionábamos que aquí fíjense cuál es la diferencia. Aquí, como en la parte proporcional de la constante de propagación alfa no existía, es decir, la constante de propagación, que es la gamma que estoy representando aquí, en realidad está formado por alfa y beta, perdón, donde alfa siempre la despreciamos. Y si nosotros sustituimos aquí en la expresión que tenemos acá, en lugar de poner alfa y beta, nada más poníamos a pura beta. ¿Y qué pasaba aquí? Pues que en esta expresión teníamos una E a la 2J beta. Y no había alfa, ¿verdad? Alfa no existía. Bueno, pues eso es lo que se incorpora aquí, en esta formulita de aquí, ¿verdad? Ahora se va a meter todo, ¿verdad? Todo el número complejo de la constante de propagación. ¿Y eso qué va a provocar, jóvenes? Pues el hecho de meter este valor de alfa, lo que va a provocar es que el coeficiente de reflexión visto en este punto 1, me voy a mover a la parte de abajo de la gráfica, lo que dice ahí es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, el coeficiente de reflexión ρ1 hace referencia a la posición 1. Quiere decir entonces que la onda o el coeficiente de reflexión siempre en este punto z igual a 0, donde está la carga, siempre va a ser el mismo, como lo habíamos hecho. Siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a ser un valor que va a depender directamente de este valor ZL y la correlación con Z0. Pero es el único valor que vamos a obtener en este punto Z0. Digamos que sería su valor máximo. ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy alejando y me voy moviendo hacia el generador, es decir, en el punto 2, en el punto 3 o en el punto 4, fíjense cómo se va comportando el coeficiente de reflexión. Se va haciendo como una especie de espiral, pero ¿qué creen? El valor de este círculo tiende a ser ¿qué? Cero. Tiende a ser 0 o más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho de otra manera, pues, esto va a ser producto de la constante de atenuación que ya estamos considerando en el ejemplo. ¿Sí está claro, joven? Sí, profesor. Sí, profe. Pues, con base a eso, pues, finalmente podemos observar que vean, el coeficiente de reflexión sufre un pequeño cambio, ¿verdad? Como dijimos, en la carga donde z vale 0, ¿verdad? Como aquí, si incluimos en la expresión toda esta función, fíjense, esta sería la expresión completa. Pero, por ejemplo, para un z igual con 0, ¿qué va a pasar con el 2 alfa por 0? Pues esto se hace 0, ¿no? Y e a la 0, pues es la unidad. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es lo que se describe en esta parte, en la ecuación 2,53, en donde nos dice que en la carga donde z es igual a 0, el coeficiente de reflexión sigue guardando el mismo procedimiento que hicimos, es decir, el cociente de B sobre A. Y es el equivalente a la amplitud del coeficiente con un ángulo J θ, ¿sale? Porque está en el punto z igual con 0. Pero no así para cualquier otro valor de z. Es decir, a medida que nos alejamos de z hacia el generador, ¿verdad? Para cualquier otro valor de z, ya sea menos lambda cuartos, lambda medio, 3/4 de lambda, etcétera, etcétera, hacia el generador, el valor del coeficiente se va a comportar dependiendo de este valor que tenemos aquí. Y es lo que va a provocar precisamente que el valor del coeficiente sea más pequeño, generando precisamente esta curvita que tenemos aquí, esta gráfica que tenemos aquí, una especie de espiral, ¿verdad? Tendiendo hacia 0, como lo decía. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, jóvenes? Sí, maestro. Ok. Bueno, entonces con base a eso que acabamos de comentar, finalmente se concluye, como dice aquí, que el coeficiente de reflexión sigue valiendo lo mismo en la carga, ¿verdad? En el punto donde se conecta la carga, es decir, en z igual con 0, dado que ahí en ese punto alfa vale 0. Pero para cualquier otro punto, a medida que nos alejamos de la carga, pues el coeficiente de reflexión va a ir atenuándose, disminuyendo, pues. Entonces, con respecto a esta parte, si recordamos por ahí,
En su momento hicimos una observación, ¿verdad? Decíamos que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la onda reflejada pues nunca se atenuara? Eventualmente, si no se atenuara, esta señal y llegaría hasta el generador, pero decíamos que esa condición, pues difícilmente se puede dar. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese trayecto de la línea existen elementos resistivos y los elementos resistivos pues actúan como un amortiguador, que es justamente el efecto que incluye este cálculo de la atenuación que tenemos aquí. ¿Sale? Bien, entonces, finalmente dentro de este análisis que hicimos, lo que nos interesa es, primero que nada, evaluar este análisis y entender cuál es el efecto que va a provocar este cambio, ¿verdad? O esta incorporación del coeficiente de regresión, ¿no? Entonces, estas condiciones, ¿verdad? En los casos particulares que hemos visto, podemos observar que el efecto de la constante de atenuación, pues es un parámetro que va a depender mucho de la longitud de la línea. Normalmente en líneas largas, que habría que ver a partir de cuándo las longitudes ya se consideran largas. ¿Por qué digo que habría que ver? Porque no es lo mismo trabajar a una cierta frecuencia. A mayor frecuencia, las líneas tienden a ser más cortas o empiezan a provocar un efecto insignificante de la atenuación. Pero a frecuencias bajas, eventualmente las pérdidas tienden a crecer. Entonces, va a depender entonces de la frecuencia de las características de la línea y finalmente la longitud, la que van a provocar que exista un mayor o menor atenuación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ok. Y bueno, aquí en el caso particular, ¿va? Cuando hablamos ya del valor de la ROE, ¿qué va a provocar también en el cálculo de valor de la ROE? Pues simplemente si recordamos, la ROE, ¿ya? La habíamos determinado como el cociente de la suma y la resta de 1 más la amplitud nada más del coeficiente de reflexión. Ahí nada más consideramos la pura amplitud, pero en este caso pues no era un valor netamente producto de la parte del producto pues de la raíz cuadrada de la amplitud, ¿no? La magnitud del coeficiente de reflexión. Sin embargo, aquí observamos que en esta parte, pues tenemos que incluir ahora la alfa, ¿no? Y al incluir alfa, pues este coeficiente y la ROE van a depender también de esta variación que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que esa es la parte relevante y que cambia en comparación con el caso de las líneas que estamos considerando sin pérdidas. ¿Vale? Bien, finalmente, ¿cuál es lo importante de todo este análisis? Finalmente lo que tenemos que evaluar es pues cómo es el sistema, qué tan eficiente es nuestro sistema, qué tan confiable, cómo es la energía que estamos entregando desde la fuente, desde la generación hasta la carga. Lo relevante aquí es entonces evaluar la eficiencia, porque al final ese es el objetivo de un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Un diseñador de líneas en el cual yo voy a representar o yo voy a poder eh, realizar mi proyecto de tal manera que las características del conductor bajo las condiciones de operación sean las óptimas para que yo pueda satisfacer la necesidad que tengo del lado de la carga, partiendo de que tengo una generación a una cierta distancia y que bajo los factores a los cuales se van a enfrentar mi línea de transmisión, yo tengo que tener la capacidad para diseñar un sistema con una mayor eficiencia, donde la eficiencia se puede medir en porcentaje. Digamos que la eficiencia puede ser de 1, que implica el 100%. ¿Cómo calculamos la eficiencia? Pues simplemente hacemos la ponderación entre la potencia promedio que estamos entregando a la carga y la potencia promedio que está al inicio de la línea. Esa correlación que tenemos finalmente nos va a llevar a obtener ok, jóvenes. Bien, entonces decíamos, ya no sé si alcanzaron a escuchar la última parte.
del concepto de la eficiencia, ¿verdad? Ok, ¿sí me escuchan? Ya, profesor, Profe. ahora sí. Sí, profe. Ok. Entonces estamos explicando esta última parte de lo que es el concepto de eficiencia. Entonces decíamos que si yo quiero un sistema, lo ideal, ¿cuál sería? Que la eficiencia fuera de 1, ¿va? Y para que esa eficiencia sea igual a 1, ¿qué tendríamos que observar? Si recordamos los cálculos que hicimos en su momento, por ahí evaluábamos para líneas sin pérdidas que si nosotros calculábamos la potencia entregada en la carga y la potencia que estaba saliendo en la generación, los dos valores serán iguales, lo que idealmente hablando representaría una eficiencia del 1% o del 100%, dicho de la mejor manera. ¿Por qué? Porque finalmente esta condición lo que nos dice es que en la línea estamos considerando despreciable las pérdidas. Y como dice por aquí en el texto anterior, esa condición se puede dar, ¿ya? No de manera tal cual, ¿ya? Pero sí podría haber un porcentaje de decir 99.9 de eficiencia que prácticamente obedecería a un 100%, ¿no? Eso es lo ideal. Porque en la realidad, pues el efecto de la atenuación depende básicamente de un parámetro resistivo, lo que decíamos hace un rato. Entonces, ¿qué implica todo esto? Pues que al hacer el diseño es importante determinar esta eficiencia. En alguna parte o en algún texto por ahí del libro se menciona que hay cierta normativa, ¿va? O dicho de otra manera, hay un cierto valor en el cual las pérdidas son todavía aceptables. Es decir, sí pueden haber pérdidas en una línea, claro que sí, pero mientras tanto ese valor sea lo menor posible a un cierto porcentaje, ¿ya? Esa eficiencia va a ser aceptable. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es lo que estamos entregando, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, estamos todos conectados a un servicio, a un sistema, pero ¿qué pasa cuando la eficiencia es por debajo del 90-80%? Lo vamos a ver reflejado en qué? Pues en temas como, por ejemplo, retraso de nuestra señal o que de repente nos quedemos pasmados, ¿verdad? Obviamente esa condición es una condición propia del sistema, que nada tiene que ver o que de alguna manera no es un factor propiamente del que presta el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber agentes externos, como ya sabemos, ¿no? Cada vez que llueve, pues se nos va la señal, perdemos señal por el tema de interferencia. Pero esa es otra condición, esos son pérdidas por efectos externos, por componentes o comportamientos externos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, por esa razón es importante que cuando hagamos el diseño de las líneas, hagamos una ponderación de cuáles serían las mejores condiciones de poder operar nuestro sistema, ¿verdad? A través de la línea con la carga que queremos conectar. Y es ahí donde empezamos a ver los conceptos como el concepto de acoplamiento, ¿verdad? Es decir, lo ideal, como ya lo vimos, es que la impedancia de la carga sea igualita a la Z0. Sin embargo, esa condición, como ya lo hemos mencionado, pues es muy poco probable que la podamos obtener. ¿Por qué? Porque ZL puede ser una carga variable, puede ser una carga que eventualmente va a depender de los elementos que estén conectados. ¿Ok? Sin embargo, sí podemos establecer una cierta potencia y con base a la potencia entonces determinar la eficiencia. Y es ahí donde aplican esos conceptos que tenemos aquí. ¿Ok? Y bueno, finalmente aquí en este resumen, en esta parte final del párrafo que tenemos aquí, pues precisamente menciona algunas de las características que se pueden tomar en cuenta para efectos de minimizar las pérdidas, ¿no? Como es el caso, pues, de establecer, como dice aquí, un valor que esté relativamente cercano entre el acoplamiento de la carga con la línea, ¿va? Entonces, esto nos va a llevar precisamente a tener una eficiencia alta, ¿va? Sin embargo, esas condiciones pues se pueden perder cuando hacemos un mal diseño desde el origen, ¿ok? Y bueno, entonces, en términos generales, pues, este tema de la eficiencia y con el concepto del análisis que acabamos de ver, finalmente nos lleva a observar, pues,
cuál es el efecto que podríamos obtener una vez que hacemos estas estimaciones para efecto de del análisis de comportamiento de una línea con una carga conectada. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, algún comentario hasta acá. No de momento, maestro. Ok. Bueno, les voy a encargar que revisen esta parte complementaria que está aquí. Si ustedes observan, podemos determinar, vean, algunas variantes, digámoslo así, para el cálculo de los coeficientes de reflexión o de la relación de onda estacionaria, considerando pues que para este caso, ¿verdad? Finalmente ya podemos considerar pues el efecto o el análisis que estábamos considerando de la atenuación, ¿no? Entonces finalmente partimos de observar aquí, por ejemplo, este análisis considerando que no tenemos pérdidas, ¿verdad? ¿Sale? Y ver algunas relaciones para la determinación de la eficiencia en términos de estos parámetros. ¿Vale? Y bueno, sería lo que les dejaría de complemento antes de pasar a hacer un análisis con una línea, considerando ya el escenario que acabamos de ver. ¿Sale? Ok, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, pues les dejo esta parte como complemento para que lo estudiemos y finalmente empezaríamos analizando los ejercicios que vienen posteriormente. ¿Vale? Bueno, pues si no tienen dudas, no hay comentarios, nada más para aclarar, entonces quedaría para mañana la entrega de los ejercicios previo al examen, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes aquí, ¿no? ¿Serían para mañana antes de las 12, profesor? Sí, mañana, lo más temprano que puedan, por favor, para revisar. Vale, muchas gracias, profesor. Hasta Sí, luego, profe. que estén muy bien. Cuídense. Ok, profe.